Goku se estaba preparando para ir a la reunión de las facciones, sabía en dónde se llevaba a cabo ya que había sentido sus presencias en un solo lugar, había estado volando y cada vez se acercaba más, también había sentido más presencias, al parecer los están atacando pensó, pero ese no es mi problema, solo me quedaré a observarlos hasta que solucionen sus problemas, luego iré. Mientras que Cocabiel también sabía en dónde se estaba llevando la reunión de las facciones, se apresuró a ir a donde se encontraba Mictel y los demás, ya que vengarse de ellos era su máxima prioridad, estaba cerca de ellos y colocó una barrera, no quería que nadie intervenga en su venganza, y también no era el momento que descubran los demás su poder. Kala Warner sintió algo extraño en el ambiente y rápidamente indicó a los demás, estos también lo sintieron y salieron del departamento a ver qué era lo que sucedía, descubrieron que se había formado una barrera alrededor, ellos pensaron que era el clan Gremory que los iba a atacar, parece que no aprenden, supongo que les daremos una lección dijo Kala Warner pero sintieron un gran poder acercándose, ¿pero qué es eso? Dijo Mictel mirando al cielo. Sea lo que sea no tiene buenas intenciones y su poder desborda pura maldad dijo Donasek mientras miraba a los alrededores que nadie los ataque, se acerca, prepárense dijo Mictel, y en tan solo unos segundos Cocabiel se encontraba encima de ellos, y dijo parece que nos volvemos a encontrar, todos se sorprendieron por su repentina llegada, pero salieron de su asombro ya que sabían que fácilmente podrían ganarle y dijeron, parece que ya no tendremos que buscarte más, la presa acaba de venir hacia nosotros, acabas de llegar a tu muerte Cocabiel, dijo Kala Warner mientras tenía una sonrisa, Cocabiel también mostró una sonrisa y dijo, no crean que volverá a ser como antes, ahora me he vuelto más poderoso, incluso podría matarlos de un solo ataque pero eso no sería divertido, primero jugaré con ustedes un poco, les enseñaré el verdadero terror, se van a arrepentir de traicionarme, no me importa a quién sirven ahora pero también me encargaré de él, nosotros somos 3 aunque hayas aumentado un poco tu poder podemos ganarte fácilmente dijo Mictel, solo esperen y verán la verdadera diferencia de nuestros poderes dijo Cocabiel mientras invocaba a Cerberus, ¿acaso tienes tanto miedo que llamas a tu perro y no peleas tú dijo Kala Warner, si yo peleara terminaría matándolos muy rápido, por eso primero entretengan a Cerberus decía mientras se sentaba en un trono. Esto será fácil dijo Mictel mientras se preparaba para atacar, mátalo rápido para empezar con la verdadera diversión dijo Kala Warner mirando a Cocabiel. Mictel hizo lanzas de luz que arrojó hacia Cerberus, no lo esquivó, recibió de lleno el ataque y se levantó una cortina de polvo, eso fue fácil ahora sigues tú dijo Mictel apuntando a Cocabiel, y dijo aún no se ha terminado, esto apenas comienza, si quieren salir con vida les recomiendo que peleen los 3 juntos contra Cerberus. Ya lo derroté dijo Mictel mientras volteaba a mirar a Cerberus pero fue recibida por un fuerte golpe por parte de que lo envió a volar varios metros, se reincorporó rápido y dijo ¿cómo es que saliste con vida? Mi ataque tenía mucho poder, debiste haber muerto al instante, parece que él también tiene más poder que antes dijo Donasek. Ataquemos todos para acabar rápido con esto dijeron y prepararon sus lanzas de luz, estos lo lanzaron y Cerberus volvió a recibir sus ataques pero no recibió ni un rasguño, ¿qué pasa con esa bestia? Dijo Kala Warner,
¿cómo puede soportar nuestros ataques sin tener heridas? ¿Qué fue lo que hiciste, Cocabiel? Este solo rió. ¿Acaso no les dije que me he vuelto más poderoso y gracias a que yo poseo más poder él también? Yo comparto mi poder con Cerberus. Si pueden acabar con él, estaré dispuesto a jugar yo con ustedes. Juro que te mataremos, dijo Mictel mientras cada vez elevaba su poder. Cerberus los atacó desprevenidos y los envió lejos a los tres. Los ángeles caídos sacaron sus alas y se elevaron, pero Cerberus usó su aliento de fuego para atacarlos. Estos esquivaron por poco pero sufrieron varias quemaduras. Parece que se volvió 3 veces más fuerte que antes, dijo Donasek. Podemos ganar, sus ataques son fuertes y su defensa casi impenetrable, pero es lento, usemos eso a nuestro favor. Dijo Kalawarner y volvieron a atacar usando su velocidad, pero lo que no se esperaron fue que Cerberus podía esquivar sus ataques con la misma velocidad. Creo que olvidé decirles que también es muy veloz, dijo Cocabiel. Esto va a ser más difícil de lo que creí, dijo Mictel mientras esquivaba sus ataques. Donasek logró conectar una fuerte patada que lo hizo retroceder. Los demás aprovecharon esa oportunidad y le dieron golpes por todas partes. Cerberus volvió a moverse muy rápido y los atacó. Estos solo pudieron cubrirse de sus garras ya que fue muy rápido. Se pusieron de pie y volvieron a golpearlo, pero cada vez sus golpes eran más débiles. ¿Qué está pasando? Es como si perdiéramos nuestras fuerzas, dijo Kalawarner. Esa es una habilidad que adquirió. Puede absorber el poder de los que se acerquen a él, dijo Cocabiel mientras sonreía. No podremos ganar si seguimos así, dijo Donasek y sacó una semilla del ermitaño de su bolsillo. No creí que la necesitaría tan pronto, pero cada vez pierdo más fuerza, dijo y se la comió. Las demás también hicieron lo mismo. En un instante recuperaron sus fuerzas y sanaron sus heridas. Parece que tenían un truco más, pero no les servirá, dijo Cocabiel. Estos se decidieron a acabar rápido y atacaron a Cerberus usando todas sus fuerzas. Cerberus cada vez tenía más problemas en esquivar sus ataques y no podía absorber su poder ya que atacaban y se retiraban al instante. Hicieron lanzas de luz y volaron hacia Cerberus. Estos usaron todas sus fuerzas para clavar las lanzas en su piel. Cerberus dio un gran grito de dolor, y usó su cola para alejarlos. Parece que ya no tienes oportunidad, dijo Donasek mientras atacaba. Cocabiel se había percatado de unas presencias que estaban cerca, y para él eran conocidas. Ahora tengo el poder necesario y no los necesito, dijo mientras hacía una lanza de luz y se preparaba para destruir el restaurante en donde vivía Korisaki. El restaurante se encontraba cerca y por eso había quedado dentro de la barrera. Mictel se percató de eso e indicó a Kalawarner ya que ella se encontraba más cerca. Kalawarner comprendió lo que quería hacer Cocabiel y se apresuró a desviar la lanza de luz. Sabía que si intentaba detenerla posiblemente cause una explosión y termine destruyendo el restaurante. Kalawarner desvió la lanza y colocó una barrera para proteger al restaurante. La lanza se desvió cerca a este y explotó. Cerberus vio la distracción de Mictel y aprovechó para atacar. Donasek vio las intenciones de Cerberus y se apresuró a alejar a Mictel, pero no llegó a tiempo. Mictel había sido mordida por Cerberus y le causó heridas de gravedad. Donasek también había recibido un fuerte golpe que lo envió lejos y le rompió varios huesos. Qué lástima, parece que ya no podré jugar con ustedes, dijo Cocabiel, pero vio que se volvieron a curar al instante. Mictel pudo comer una semilla del ermitaño y curarse. Donasek hizo lo mismo.
Kala Warner había aprovechado la oportunidad para sacar a Kolisaki y su hija del restaurante. Estos habían presenciado toda la batalla y se encontraban muy asustados, pero decidieron confiar en Kala Warner. Luego les explicaré todo lo que sucede, pero por ahora solo quédense escondidos, dijo ella. Y se apresuró a ayudar a sus compañeros. Pasaron varios minutos peleando contra Cerberus. Todos estaban muy heridos y perdiendo sus energías. Sabían que no podían durar mucho tiempo y unieron sus poderes para crear una lanza de luz gigantesca. Estos lanzaron su ataque y colocaron una barrera para que la explosión no les afecte. Cerberus quedó atravesado por la lanza y murió al instante. Estos usaron las semillas del ermitaño para recuperarse. Cocabiel se había dado cuenta y dijo: parece que tienen sus trucos con los que curarse. Me interesa la medicina que poseen, así que será mejor que me la entreguen. Esto es algo que nos entregó nuestro maestro, así que nunca te lo daremos, dijeron. No es una petición, es una orden. Saben que los débiles obedecen a los fuertes, ¿verdad?, dijo Cocabiel, y se movió muy rápido y les quitó las semillas en solo segundos. ¿Cómo fue que lo hiciste?, dijo Donasek sorprendido, ya que no pudo ver en qué momento se movió. ¿Acaso no les dije que poseo más poder?, dijo Cocabiel mientras sonreía. Mictel atacó con una lanza de luz, pero Cocabiel la detuvo solo usando sus dedos y la destruyó al instante. ¿Cómo conseguiste ese poder?, dijo Kala Warner. No estoy obligado a decirte, solo diré que fui elegido por Dios para matarlos a todos. Ahora que recuerdo, tú estabas protegiendo a esos dos humanos. ¿Quién diría que un día terminarías de este modo? Un ángel caído protegiendo a los miserables humanos. Yo me encargaré de corregir tu error, dijo Cocabiel, y los atacó. Ninguno se iba a quedar de brazos cruzados y también comenzaron a golpear, pero sus ataques eran bloqueados con facilidad. Cocabiel empezó a golpearlos y los envió a los tres al suelo. Que empiece el verdadero terror, dijo, y empezó a torturarlos. Usaba su lanza de luz como una espada y los atacaba. Estos sufrieron varios cortes de gravedad, pero Donasek logró quitarle las semillas del ermitaño sin que él se dé cuenta y volvieron a usarlos. ¿En qué momento hiciste eso?, dijo Cocabiel. Volvieron a unir sus fuerzas y crearon una gran lanza de luz entre los tres. Estaban seguros de que lograrían causarle gran daño a Cocabiel. Estos lanzaron su ataque, pero Cocabiel hizo lo mismo que antes. Agarró su lanza y los devolvió. Estos esquivaron por poco su ataque, pero el ataque no había sido dirigido a ellos. Cocabiel trataba de destruir las semillas y logró hacerlo. Veremos cómo se recuperan ahora, dijo, y los volvió a golpear. Este era tan rápido que no podían esquivarlo. Solo se defendían para que sus golpes no dañen sus órganos. Antes de que mueran podrán ver morir a los que estaban protegiendo, dijo, e hizo una lanza de luz. Estaba preparado para lanzar su ataque. Donasek se percató que quería matar a Kolisaki junto con su hija y avisó a los demás. Estos se colocaron frente al ataque y lograron detenerlo, pero la lanza explotó y terminaron heridos. Cocabiel estaba riendo. No puedo creer que estén protegiendo a unos simples humanos, incluso a costa de sus vidas. Nuestras vidas no son importantes. Tenemos la misión de protegerlos y cumpliremos eso a como de lugar, dijeron. Entonces este lugar será su tumba, dijo Cocabiel, y lanzó otro ataque. Sabían que no podrían detener ese ataque y Kala Warner usó su cuerpo para proteger a Tamako. Mientras que los otros dos trataban de hacer una barrera para protegerse, la barrera fue destruida y se provocó una gran explosión.
incluso la barrera que Cocabiel había colocado se había destruido. La explosión fue tan grande que terminó destruyendo el restaurante. Al despejarse el polvo todos estaban en el suelo. Korisaki tenía heridas por todas partes. Trató de ponerse de pie pero no podía. Kala Warner estaba inconsciente y gracias a ella Tamako solo tuvo pequeñas heridas. Donaseki y Miktel también estaban muy heridos. Aunque quisieran pelear ya no podían. Supongo que la pelea se acabó, dijo Cocabiel mientras preparaba otro ataque. Volviendo con Goku, este había estado viendo la pelea entre los líderes de facciones y la Brigada del Caos. Habían pasado mucho tiempo peleando y los líderes al final habían salido ganando. Este estaba por unirse a la reunión hasta que se percató de la explosión en el restaurante. Este rápidamente se teletransportó al lugar y encontró a todos en el suelo. Los líderes también habían sentido el poder de Cocabiel y formaron un círculo mágico para ir al lugar a ver lo que sucedía. Cocabiel estaba cargando su ataque y lo lanzó. Goku lo desvió al cielo con gran facilidad. Siempre llegando tarde, dijo Miktel. ¿Quién demonios eres tú?, dijo Cocabiel. ¿Acaso tú fuiste el que hizo esto?, dijo Goku mientras tenía una mirada seria. ¿Y que si lo fui? ¿Acaso piensas matarme, humano?, dijo Cocabiel y empezó a reír. Déjame adivinar, tú debes ser al que sirven estos ángeles caídos. Me pregunto qué hiciste para que te ganes su confianza. Parece que hoy mataré a 3 humanos, dijo. Goku no entendía lo que decía y volteó a mirar a los demás. Pudo ver a Korisaki en el suelo al borde de la muerte y a su hija con heridas leves. Kala Warner era la más grave y asumió que ella protegió a Tamako. Goku empezó a aumentar poco a poco su poder. Nunca pensé en dejarme llevar por la ira, pero no puedo creer lo equivocado que estaba. No te voy a matar, te borraré de la existencia. Cocabiel sentía una gran presión pero no se dejó intimidar. Goku elevó tanto su poder que hizo temblar todo el universo. El cielo empezó a cambiar, caían rayos por todas partes. La ropa de Goku estaba empezando a brillar poco a poco. Se escuchó un gran grito de furia en todo el lugar y Goku empezó a cubrirse de un gran brillo. Ahora tenía una ropa muy distinta a la de antes. Era la ropa que caracterizaba a los dioses destructores. No solo eso, sino que se encontraba en su transformación del Ultra Instinto. Minutos antes los líderes de facciones habían llegado al lugar y presenciaron todo lo sucedido. Goku tenía una mirada fría, parecía sin sentimientos. Poco a poco se acercaba a Cocabiel y este dijo, no creas que por solo cambiar tu ropa y el color de tu cabello puedas hacerme algo. Cocabiel no podía sentir su poder pero había una gran presión que lo dificultaba moverse. Este formó muchas lanzas de luz a su alrededor y atacó a Goku, pero él parecía no tomarle importancia y seguía caminando. Las lanzas al contacto con él quedaban hechas pedazos. ¿Cómo es esto posible? Tú eres un simple humano y yo he sido elegido por Dios, gritó Cocabiel mientras seguía atacando. Goku desapareció del lugar y le impactó un fuerte golpe en el estómago que lo hizo escupir mucha sangre. Lo agarró de sus alas y lo elevó seguido de una patada que lo envió al suelo provocando un cráter. Cocabiel estaba muy herido por solo 2 golpes. Trataba de levantarse pero la presión provocada por Goku le impedía. Este volvió a acercarse a él y colocó su pie en la cabeza de Cocabiel. En este universo yo soy el único Dios. Yo soy quien gobierna todo. Yo soy quien decide si vives, mueres o desapareces de la existencia. Cometiste el peor error de tu vida.
Nunca debiste meterte con las personas que me importan, no mereces vivir más, considérate afortunado de morir en mis manos, antes de la creación viene la destrucción, Hakai. Cocabiel daba gritos desgarradores mientras iba desapareciendo en partículas moradas. Todos los que vieron esa técnica empezaron a temblar, nadie podía decir nada y Goku empezó a caminar hacia Korisaki. Se dio cuenta de que acababa de morir, aún tienes una vida por delante, seguirás viviendo, dijo Goku. En ese momento Rías habló, parece que ya murió pero yo lo puedo revivir, solo lo tengo que hacer formar parte de mi familia. Vivirá como demonio pero tengo una condición y es que tú también te unas a mi familia, dijo. Esta es mi oportunidad de hacer que te unas a mi clan, no debiste rechazarme antes, pero no hay forma de que me rechaces ahora, por más poder que tengas no podrás revivirlo, pensó. Cállate de una vez o también te borraré de la existencia, dijo Goku, solo piénsalo. Es la única forma de que vuelva a la vida, dijo Sirfetch. Goku ya estaba perdiendo la paciencia y lo estaban interrumpiendo cada vez que iba a revivir a Korisaki. Este lo ignoró y volvió a la transformación del Super Saiyajin Dios. ¿Quién te crees que eres para ignorar al rey demonio?, dijeron varios demonios mientras empezaban a rodear a Goku, y este se puso de pie, colocó su mano al frente y dijo, Hakai. Todos los demonios a su alrededor se desintegraron, si vuelven a interrumpirme los mataré a todos, dijo Goku, y volvió a ver a Korisaki. Colocó su mano en su pecho de este y empezó a transferir su energía, estaba llenando cada célula con su poder para hacerlas funcionar de nuevo, poco a poco sus heridas iban desapareciendo, y su corazón empezaba a latir. Este despertó de golpe y observó a Goku frente a él, su hija corrió y lo abrazó mientras derramaba varias lágrimas de felicidad ya que su padre estaba curado. Goku colocó su mano en la cabeza de la niña y la curó casi al instante. ¿Qué es lo que eres?, dijo Korisaki. Luego les explicaré, dijo mientras se acercaba a los ángeles caídos y también los curaba. Estos agradecieron y se apartaron. Los líderes tenían muchas preguntas pero Goku no estaba de humor para responder. Supongo que también arreglaré todo el lugar, dijo. Y chasqueó los dedos, todo el lugar empezó a brillar y volvió a ser como antes en solo segundos. El lugar volvió a temblar y de la nada salió el Triexa. Este se acercó a Goku, agachó la cabeza y dijo, mi señor por fin ha regresado, he estado esperando este momento por siglos. Supongo que ya despertaste, dijo Goku mirando al Triexa, no permitas que nadie se acerque a este lugar, y si lo hacen tienes la orden de matarlos, dijo Goku, y empezó a caminar al departamento junto con los ángeles caídos, con Korisaki y también su hija. Saludos para Joel CR. Hilaire Villanueva, Marcelo y memes variados.